La Clase Radio. Tenemos a Carlos Peláez, que por suerte siempre está con nosotros, y que estábamos conversando, Carlitos, no sé si estábamos escuchando. Buen día, Carlos. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha perfecto, Carlos. No, estábamos conversando con los compañeros de que hay como un ánimo, sobre todo en Ojeda y en García, de que se torna ingobernable estos 5 años y que parece que ellos no entienden el rol que la gente les dio, que es de representar al pueblo y no solamente sus intereses electorales como partido. Bueno, a ver, te diría, estamos en una situación bastante compleja en Uruguay y en el mundo, ¿no? Que a veces es difícil, los acontecimientos ocurren con tal rapidez que no nos da tiempo para detenernos a pensar un poco y tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Yo no veo las cosas que pasan en Uruguay alejadas de las cosas que pasan en el mundo. Y no me refiero particularmente a la tragedia que significa la guerra, sino a cómo se han desarrollado algunas estructuras políticas, sea en Estados Unidos con Donald Trump, en España con Vox, en Brasil con Bolsonaro, en Argentina con Milei, y esto avanza en otros lugares del mundo, que tienen como objetivo la destrucción del adversario. Es así. Es decir, para instalar un proyecto parten de la base de que al adversario hay que destruirlo, hay que exterminarlo. Y eso progresivamente ha ido calando en Uruguay. Tú te fijas, aquí hay algunos actores políticos que la única forma de debatir que tienen es el insulto, ¿no? Es tratar de descalificar al adversario de alguna manera sin aportar alguna idea. Yo no conozco cosas interesantes que haya propuesto en sus ámbitos parlamentarios, el senador Da Silva, por ejemplo, la senadora Graciela Bianchi, el propio Ojeda. Javier García es un capítulo aparte, después que se aclare todo lo que está pasando, por lo que sabemos que ha pasado en el Ministerio de Defensa, ¿no? Pero bueno, yo veo que está instalada esa tónica. Hay gente que aprovecha la desmemoria, ¿no? Fíjate que los ciudadanos vamos acumulando tal cantidad de datos al cabo del día. Esto ya creo que te lo dije alguna vez, ¿no? Pero bueno, te lo voy a repetir porque me parece que es interesante entenderlo así, ¿no? Que es probable que crean, que oyen hablar de mañana que Lucas Villalba es un gran jugador de Nacional y terminen creyendo a la noche que Lucas Villalba es un terrorista que está tirando misiles en Irán, porque en realidad la historia es así, ¿viste? Te armás un lío bárbaro con las cosas que están ocurriendo, con todo lo que está pasando, con la multitud de datos que recibís al cabo del día, que son, en realidad, después que vos haces un balance, todo eso que llaman información que vos recibís al cabo del día es basura. Es decir, no, puro chumerío barato. Es decir, a ver, fíjate vos el papel de los mobileros, ¿no? A ver qué dijo Mengano y después a ver qué le contesta Sultano. Después de toda esa historia que corren, van allá, es como el corre veidile, ¿no? De los viejos conventillos uruguayos, ¿no? ¿Te acordás de esa historia? Bueno, yo qué sé, yo veo que estamos asistiendo a una situación muy compleja, donde los verdaderos problemas de la gente no están arriba de la mesa, no son los que los dirigentes políticos nos quieren instalar. Estoy muy preocupado, y realmente estoy muy preocupado por el estado de la pobreza, por el estado de la pobreza infantil. Hay algunas cosas que me han ocurrido a mí personalmente en los últimos días que son impactantes. Cuando te pones a hablar con gente en situación de calle, ¿no? Es decir, eso es como recibir un puñetazo en plena cara, ¿no? Es una cosa terrible lo que está ocurriendo y veo que seguimos haciendo declaraciones y hablando de proyectos acá y creando ONG y recurriendo a expertos, pero en realidad hay mucha gente que lleva guita en el medio, pero los pobres no llegan nunca a esa plata, ¿entendés? Por eso, o peleándose con uno por uno que votó y el otro que no votó. Sí, claro, es decir, bueno, pero esa es la tónica en que está incurriendo el sistema político, porque, te insisto, con lo que te decía al principio, creo que hay una teoría política que parte de la base de la destrucción del adversario, ¿no? Es decir, hay que exterminar toda esa historia, pero bueno, para eso hay que recurrir a lo que sea. Por ejemplo, ahí claramente hay un proceso de destrucción del Poder Judicial uruguayo y de la Fiscalía, ¿no? Hay un proceso de destrucción. Fíjate vos lo que es el cinismo político y la desmemoria, ¿no? Yo algo de esto escribí hoy en Caras y Caretas a propósito de algunas cosas que están ocurriendo con un fiscal concretamente y de cómo los actores políticos hablan de las presiones políticas y los actores políticos adueñados de la Fiscalía. Pues macho, perdón,
Me voy 25 años atrás en Maldonado. La causa por el cártel de Juárez. Cuando la Dirección Nacional Antidrogas, a través de la Brigada Antidroga de Maldonado, presentó un oficio en la justicia para que se investigara la venta de la casa de Danilo Arbilla a testaferros del cártel de Juárez, estalló un escándalo absolutamente impresionante. La gente no lo recuerda, yo lo tengo bien presente porque yo estaba en medio de ese lío siguiendo atentamente ese lío, ¿no? Y las cosas que pasaron fueron horribles. Como Arbilla, que no era, me parece que hay que insistir, no era un narcolavador, no tenía idea que le había vendido la casa a quien le había vendido, fue un vendedor de buena fe, pero todo lo que hizo después fue contra todo lo que Arbilla se encargó de enseñar a generaciones de periodistas. Primero, nadie se enteró por él de que eso había ocurrido, sino que tuvimos que enterarnos por Brecha. No lo contó Búsqueda, lo contó Brecha. Luego, ejerció su máximo poder de lobby ante el gobierno de turno, que era el gobierno colorado, concretamente ante el vicepresidente Luis Hierro López, que dijo que había recurrido a él porque Hierro López había sido empleado suyo, entonces lo podía presionar, una cosa increíble, pero bueno, lo dijo textualmente, fue así. Se presionó al ministro del Interior, de tal manera que un formidable policía, con el que contaba Uruguay entonces, el inspector retirado Roberto Rivero, que había sido nombrado en marzo como director nacional de policía, calificado por el presidente Valle como el mejor de nuestros policías, 3 meses después era destituido casi como un terrorista de Estado. Así lo dijo Stirling. Pero además, el fiscal Gilberto Rodríguez, que fue el actuante en la causa, reveló en una discusión que tuvo con la jueza Fanny Ganesa, una discusión a grito pelado, en un ambiente, no sé, donde había otras personas, porque hubo por lo menos 2 periodistas acá de Maldonado que recibimos la grabación de esa discusión. No sé quién la hizo, a nosotros nos llegó, chequeamos que había sido así y efectivamente yo la publiqué entera. Y de allí Gilberto Rodríguez revela las presiones a las que lo sometía el fiscal de corte Casperi Valdés, violando el principio de independencia técnica que tienen los fiscales. ¿Entendés? ¿Qué me venís ahora con la historia de que desde el edificio Libertad, a ver si me entendés, desde la sede del Poder Ejecutivo, se llamaba a los fiscales para incidir? ¿Entendés? Oscar Peri Valdés fue destituido de su cargo por el ministro de Cultura de la época, Leonardo Guzmán, y luego se le hizo un largo sumario y finalmente renunció a su cargo, ¿no? Arbilla y el inspector Rivero fueron exonerados de las causas que les siguieron. La jueza Canesa, que actuaba entonces, la trasladaron a Montevideo. Los únicos que zafaron de todo esto fue el cártel de Juárez. Nunca nadie más investigó la propiedad del cártel de Juárez en Uruguay, ni cómo se habían hecho de ella, ni quiénes eran sus testaferros. Eso fue tan terrible todo eso. Gilberto Rodríguez fue sancionado, en realidad no fue explícito, pero lo trasladaron de Maldonado a Florida, lo que se entiende como una sanción, y hoy es un fiscal prestigioso que actúa como actúa, con una celeridad impresionante para algunos casos y con una lentitud impresionante para otros. Por ejemplo, mirá, te voy a contar un caso que lo cuenta el colega Guillermo Draper del semanario Búsqueda, ¿no? Uno de los testigos principales de la causa Quirma, ¿recuerdan ustedes la causa que se siguió contra Elvio Rodríguez? Sí. Y Germán Cardoso. Amigo de Germán Cardoso, ministro Claro, de Turismo, sí. Quirma, la empresa aquella de Estonia. Bueno, toda la historia esa. El principal testigo en el que se basó el fiscal Gilberto Rodríguez para clausurar esta causa le mintió al fiscal. Le mintió. Y Draper lo demuestra con muchos testimonios. Ahora, te voy a explicar una cosa, hermano. Vos como imputado en una causa podés mentir porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ¿entendés? Nadie está obligado a autoincriminarse. Pero como testigo no podés mentir porque vos declarás bajo juramento, te pueden procesar. O sea, Gilberto Rodríguez no citó a este mentiroso para procesarlo como debió hacerlo, probar lo que efectivamente publicó Draper, citar a los testigos que mencionó Draper, porque eso le hubiera obligado a reabrir la causa Quirma y andar a saber cómo terminaba, con el apresamiento de Rodríguez y yo qué sé, andar a saber si no terminaba con Germán Cardoso también. Y Germán Cardoso Entonces, sí fueron. Claro, pero te quiero decir, ¿viste cómo se manejan algunas cosas? Porque este fiscal cometió un dislate el otro día. Y esto, quiero dejarlo en claro, esto que voy a señalar no lo hago en defensa ni de Andrade ni de Diverio, sino de cualquier ciudadano que se pudiera ver en la misma circunstancia. Un día aparece un Kia cualquiera que en un juzgado te cita a vos como involucrado en un delito, sin ninguna prueba, te cita simplemente. Y sale el fiscal y a los 4 vientos en los medios de comunicación reproduce eso y dice que está consolidada la denuncia.
Pues resulta que al otro día el mismo fiscal dice que no hay pruebas. Para ser más claro, en una audiencia judicial, el fiscal puede hacer las acusaciones que quiere, referirse a lo que quiera, porque él es parte del proceso y tiene ese derecho. Lo que no puede hacer es luego, a través de los medios de comunicación, realizar acusaciones que no puede probar, porque entonces estaría cometiendo el delito de difamación e injurias. La ley de prensa no exime a los fiscales ni a ningún otro ciudadano, sea quien sea, presidente de la República o el último basurero, de cometer ese delito, ¿entendés? Entonces, el fiscal Gilberto Rodríguez incurrió en una falta gravísima, prejuzgó. Y yo creo que eso lo pone al borde de la... Él tendría que apartarse de esa causa porque no lo puede hacer un magistrado. Eso merita una sanción. Pero bueno, vos viste cuál es el estado de fiscalía, las batallas que hay internas de fiscalía, donde tirios y troyanos están intentando matarse unos a otros. Y en realidad la gente asiste a esto. La justicia se aplica a los débiles, a los de talón descalzo, a los pobres. Claro. Esos son los que van en cana. Las cárceles están llenas de pobres. Eso es lo que vemos todos los días. La cárcel está llena de pobres, sí. Analfabetos, jóvenes. Sí. Con hambre y sin trabajo. Y los ricos, hermanos, los estafadores, mirá los de Conexión Ganadera. Sí, sí. Mirá los de Conexión Ganadera. Mirá todos los jodedores de Punta del Este, que nunca nadie pasó nada, no pisaron un día pisaron una presión, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, a ver... ¿Algún cripto estafador de Punta del Este? Bueno, no es el único. No es el único. Podría dar una lista, te podría una lista bárbara, un defraudador fiscal, por ejemplo, yo qué sé, te podría una lista bárbara. Porque siempre los ricos tienen la posibilidad de contratar importantes abogados que recurren a la segunda o la tercera biblioteca para poder defender sus intereses. Yo no voy a criticar a los abogados de su tarea, pero bueno, los que tienen plata pueden hacer eso. Los otros, si tienen suerte, consiguen un defensor de oficio. Si tienen suerte, porque no todos consiguen un defensor de oficio, ¿viste? Porque los defensores de oficio están saturados. Sí, sí. Pero yo veo este proceso entonces en el marco de lo que te decía al principio. Y te insisto, veo la pobreza. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó hace 2 semanas a mí, ¿no? Una noche... Me acordé que no había sacado la basura y salgo a tirar la basura y había un señor ahí en el contenedor. Ah, disculpe, me dice, ¿no? Y yo pensé, ¿de qué lo tengo que disculpar, pobre hombre, no? Un frío espantoso con un busito raído, ¿viste? Toda una historia así. Y entonces cuando voy a tirar la bolsa dentro del contenedor me dice, perdón, ¿hay algo para comer ahí adentro? Hermano, te juro que eso fue un piñazo en la cara, ¿entendés? Y entonces le dije, no, acá no hay nada que le sirve. Miré para otro lado, el supermercado cerrado. Ya no me quedaba nada en casa tampoco de noche, ¿viste? Y entonces manoteé unos pesos que tenía en el bolsillo. No, me dijo, por favor, no se preocupe, no, muchas gracias. Le dije, espéreme un poquito acá. Vine a mi casa, busqué una campera, le llevé una campera y el tipo me dijo, esto sí se lo voy a aceptar. Me dijo con una sonrisa porque el frío está duro, me dijo, ¿no? Y entonces me pidió un cigarrillo. Y yo vi que había un ambiente para ponernos a hablar. Le pregunté si tenía trabajo. Primero le pregunté dónde vivía, dónde se quedaba. Me dijo, donde me agarre la noche me quedo, ¿no? Un hombre que tendría una edad imprecisa, no sé, entre 30 y 50 años, no te puedo decir exactamente porque estaba destruido. Y le pregunté si tenía algún trabajo y me dijo, bueno, dice, ahora en temporada junto y vendo hongos, dice, pero la temporada es cortita, dice, a veces algún vecino me pide que le limpie un terreno y después mucha gente me ayuda. Y entonces me dice, pero míreme, ¿usted me daría trabajo a mí? Yo hace más de un mes que no me baño, no tengo ropa, no tengo una dirección. ¿Quién me va a dar trabajo? ¿Entendés eso, lo que te estaba diciendo el tipo? Es lo que nadie entiende, ¿entendés? Porque a la gente le molesta. Acá se han hecho campañas contra la gente que está en situación de calle. Acá hubo una jueza que quería echar a los indeseables que pululaban en Maldonado, ¿entendés? Que eran todos pobres. Los indeseables están en otro lado, hermano. Y el edil que les pide... El edil que salió a decir que tenían que dar una contrapartida por la comida que se le da. Bueno, patético ese edil, patético. Ya antes había querido echar a las personas que se instalaban a tomar mate en la plaza de Maldonado porque los niños oían improperios. Dice, improperios oyen en la Junta Departamental donde por 3 insultos nos agarran a piñazos. Sí. O en el Palacio Legislativo. Digo, pero si estará jodida la democracia... que en vez de estar interesado en los verdaderos problemas, como dices tú, estos locos se están peleando y viendo a ver cómo pueden hacer para meter preso a un rival político. Sí, yo no quisiera poner a todo el mundo en la misma bolsa porque sé que hay mucha gente que está intentando hacer las cosas bien. Por lo tanto,
Es complejo decir está jodida la democracia. Yo creo que lo que está, la verdad, te lo voy a decir honestamente, lo que está jodido es nuestra sociedad, que acepta impunemente que estas cosas pasan. En realidad, hay mucha gente buena, que ante el primer llamado, por ejemplo, unos días antes se habían quemado 4 ranchitos ahí en los eucaliptos, ¿viste? Y otros 2 casi se destruyen. Yo hablé con un bombero, el tipo estaba casi llorando, me decía, yo veía a esos niñitos llorando en la noche, un frío espantoso, y siempre llegamos tarde, nosotros por más rápido que vayamos, porque eso arde como yesca cada vez. Bueno, horrible, ¿no? Sí, Horrible, sí. está. Pero inmediatamente hubo un montón de gente, incluso, lo quiero destacar, la directora de la UTU de ahí de Cerro Pelado, que está cerca, Sí. se puso a disposición para recibir donaciones, ¿viste? La gente colaboró, yo qué sé. O sea, hay un montón de gente buena, mucha, quisiera creer que es la mayoría, pero después hay un montón de hijos de puta, hermano, que están pensando solamente en su negocio, en su propia vida, y les importa un carajo el resto, perdón que me exprese de esta manera, pero Sí, sí. me indigna. Vos fijate los tipos estos que le dieron millones de dólares a los de Conexión Ganadera, y de repente ven a un niño pidiendo una moneda en la calle y lo patean, ¿entendés? Les preocupa más un perrito que un niño. Eso es lo que ha crecido en nuestra sociedad. No tengo nada contra los perritos, me parece que hay que cuidar a los animalitos, pero hay un orden de prioridades, ¿entendés? Sí, 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 Y sin duda. entonces, yo veo cosas que realmente me desagradan profundamente, me desagrada este crecimiento del interés económico por sobre todo, que es lo único que vale es hacer dinero, nada más, no importa cómo, porque a ver, es cierto, los estafados por Conexión Ganadera son un montón de gente que perdió sus ahorros, que creyó en eso, que de repente, pero hermano, a ver, eso te estafaron porque te dejaste estafar. Primero porque la ambición rompe el saco. Te pagaban más que el banco. Te gustó el negocio. Claro, ¿Está claro? claro. Y bueno, entonces eso es El como dulce, jugar el dulce pica los dientes. es como jugar a la ruleta. Pasar la ruleta, de repente ganás y de repente perdés, casi siempre perdés. Es una Esto también timba. fue igual. Es una timba. Los únicos que ganaron ahí fueron Basso y Carrasco, ¿entendés? Hoy estaba leyendo una nota del Observador, interesantísima, te recomiendo que la leas. Está en Brecha también, hay una nota al respecto, donde se señala que Carrasco usaba la plata de la gente. A ver, tenía una cuenta, la cuenta bancaria de él, de la mujer y de Conexión Ganadera y de Hernandaria era lo mismo. O sea, no había cuentas separadas. Ellos usaban esa plata como si fuera de ellos. Y Claro. por eso salían a comprar propiedades y bienes suntuosos por todos lados, Y depositaban dinero en el exterior, autos de alta compraban gama. apartamentos. ¿Perdón? Autos de alta gama. Claro, apartamentos para los hijos, hermano, ¿entendés? Sí, sí. Y hay un montón de gente que está desesperada intentando recuperar parte de su dinero porque lo necesitaba para una operación del hijo, porque era lo único que le quedaba para tener un retiro más o menos decente. Estamos hablando de canallas, hijos de mil puta, ¿entendés? Reitero, perdón por el término, pero no me sale otra cosa. Estos tipos, ¿sabés qué es lo peor, hermano? Lo peor que si no le dan lavado de dinero Ojo, por el delito Carlos, de estafa, ojo. van 4 meses en cana y después se van para la casa otra vez, ¿entendés? Ojo, Y yo Carlos. tengo dudas de que alguien pueda recuperar algún mango, la Que verdad. que Tengo dudas que alguien pueda recuperar. también salían en radio y televisión a dar clases de moralidad de estos tipos. Bueno, claro, eran ejemplos de moral, de Sí, ética sí. y de línea política que te daban. ¿No? Bueno, ahí yo qué sé. Yo creo que también pasa que hay medios de comunicación y periodistas que tienen su responsabilidad porque, yo qué sé, viste, deberían, con la experiencia que se tiene, viste, cuando vos sos viejo, yo le acepto que le pase una cosa así a un joven que está empezando, a un viejo no le acepto, uno tiene que ser más cuidadoso con lo que hace, con lo que dice y a quién le ofrece un espacio del micrófono, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo único que le interesa es tener muchas visualizaciones o más likes o oyentes y no importa cómo sea la cuestión. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho. Si quieres mencionar, porque también tú escribiste en Caras y Caretas hace poco por el homicidio de los 2 abogados que permanece impune, y sé que es un tema que te toca Bueno, bastante. a ver, yo porque en realidad no los conocía a ellos, sinceramente, pero te voy a decir, nosotros fuimos los primeros y los únicos hasta ahora que desde el principio sostuvimos que eso había sido un crimen, cuando lo que se había extendido era la idea del accidente. Sí. Y yo no lo inventé eso, yo hablé con investigadores policiales que habían estado en el lugar, no bomberos, porque el que hizo el informe de bombero nunca fue a verla. Es una cosa increíble esto, pero bueno, pues sí. Le recordamos a la gente, que estamos hablando de Ana Nieto Rodríguez y Mario Cabrera Díaz, que fueron asesinados 2 abogados de Maldonado, ¿no?
Sí, claro, allá en la Sierra de Garzón, ¿no? Es una Sí. cosa terrible, porque eso fue un impacto social. Primero que eran dos personas muy queridas, respetadas, dos colegas muy prestigiosos, gente bien, digamos, no estamos hablando de bandidos, digamos, ¿no? Que además no hacían derecho penal, que podría involucrarlos algunas facetas del crimen, ellos hacían civil y familia. A ver, en primer momento hubo policías que me dijeron que eso había sido un crimen, no era un accidente, porque lo que decían es que había intentado usar un acelerante para encenderle fuego a la estufa. Dijeron, no había leña, no había un leño en la estufa, nadie intentó encender la estufa. Está claro, eso estaba clarísimo. O sea, al principio el motivo para esgrimir de que había sido un accidente era que habían intentado prender fuego en la estufa. Un día de sol, porque era 15 de junio, pero hacía calor, el veranillo San Juan adelantado, brillaba el sol a esa hora. Ellos se iban a ir temprano porque tenían entradas para ir al cine, habían ido a revisar todo ahí porque unos días después tenían previsto hacer un viaje de turismo, se iban a Turquía. Si tú miras algunas fotos, se ve colgado en el fondo algunas alfombras y algunos otros objetos que había en la casa, es decir, fueron a ventilar la casa, no fueron a prender fuego para meterse adentro, ¿entendés? O sea, la teoría del accidente se cayó enseguida. ¿Qué pasó? Y bueno, que hubo una decisión del comando de la jefatura de policía encabezado por Eloy de Ruiz de dejar correr la situación, la creencia de que eso había sido un accidente, por razones que yo desconozco todavía. Pero sí te quiero contar por qué la policía fue negligente en esto. Te reitero, el accidente, la muerte ocurrió el 15 de junio y en los primeros días de julio, es decir, unos 15 días después, la abogada Ana Rodríguez, que además era prima o es prima de Mercedes, que también asumió la representación en lugar de la familia, digamos, le entregó a la policía de Maldonado las computadoras y las agendas que estaban en el estudio de estos dos abogados, ¿no? Pues bien, a principios de enero de este año, 6 meses después, un día lo llama la policía para pedirle si podía llevar la computadora y las agendas. No sabían que las tenían ellos hace 6 meses, ¿entendés? O sea, eso fue negligente porque una investigación de este tipo, a medida que pasa el tiempo, es más difícil aclararla. Cuanto más tiempo transcurre, más difícil aclararla. Estamos en el horno. ¿Se protegió a alguien? No lo sé, pero todas las hipótesis son posibles. Qué increíble. Carlos Peláez, periodista. Bueno, un abrazo, Che, y muchas gracias por el tiempo y la atención. Por recurrir. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo. Desde el departamento de Maldonado, La Clase Radio.